anamnesis, pues ocupamos repasar rápidamente la terminología, ya que será pues necesaria para tener una historia clínica y una exploración pues adecuados, ¿no? Empezando con la obstrucción nasal, pues esto ya sabemos que es la disminución de la permeabilidad de las fosas nasales y tenemos completa, que pues puede ser por causas exógenas como hipertrofia de adenoides, malformaciones congénitas y pues también tenemos la incompleta que se puede presentar unilateral. Después, siguiendo con la rinorrea, que es secreción nasal, esta pues en algunos casos puede referir obstrucción nasal y escurrimiento. Tenemos lo que es la acuosa, que en pocas palabras aquí pues el epitelio nasal va a estar rico en plasmocitos secretores de inmunoglobulinas, que serían la A y la E, lo que hace que haya un aumento pues de actividad glandular acompañada de estornudos, lagrimeo y prurito. Y tenemos pues secreción también mucopurulenta que se va a ver generalmente en infecciones y costroides, que es por una escasa actividad secretoria. Siguiendo con la rinoliquia, esta pues va a ser la salida del líquido encefalorraquídeo por fracturas de cráneo. Tenemos anosmia, que es pérdida del olfato, ageusia, que es también sensación pérdida del gusto, cacosmia, que es percepción subjetiva de malos olores, parosmia, que es perversión de la sensación olfativa, epistaxis, que es salida de sangre en las fosas nasales, y esto se puede dar por golpes o trastornos vasculares. También tenemos la hiperosmia, que es aumento de la sensación olfatoria, y el dolor facial, que se puede dar por causas comunes. Por ejemplo, pues la sinusitis, esta puede estar produciendo dolor al hacer digitopresión o percusión sobre la zona malar o frontal. Y pues también otras causas son las neuralgias del trigémino y migraña, ¿no? Que pueden ocasionar dolor facial al momento de estar haciendo pues la exploración. Bueno, me gusta tu introducción, me parece muy buena que des una de la sintomatología. Hay que recordar que el síntoma cardinal en la nariz pues viene siendo la obstrucción nasal, ¿no? Ujú. Y la obstrucción nasal, como la mencionan, los trastornos olfatorios, los trastornos de sensación de las rinorreas y todos sus componentes. Y como en la nariz, pues vamos a ver que el principal síntoma siempre va a ser la obstrucción nasal. Y de ahí vamos a derivar y vamos a hacer todas las semiologías. Pues como decíamos, o como habían mencionado antes, la nariz es un órgano multifactorial que participa principalmente pues, en la respiración, en la olfacción, en la resonancia y sobre todo en la respiración, ¿no? Y de ahí derivan sus síntomas. Adelante, por favor, Krishna. Ok, pues ya siguiendo, en cuanto a las preguntas que nos interesaría saber o indagar acerca de la nariz y los senos paranasales, es importante pues preguntar lo siguiente al paciente. Pues desde hace cuánto viene presentando la sintomatología y cómo ha sido la evolución de esta. También si presenta algún antecedente patológico relacionado con la nariz y senos paranasales. Si padece pues si lo padecía, cómo eran los síntomas previos y cómo ha sido la aparición de nuevos síntomas. También, pues, si presenta alguna alteración en la cavidad nasal, si moquea constantemente, si ha sufrido una hemorragia, pues, nasal significativa, si es capaz de oler, pues, correctamente como lo solía hacer. Y, pues, en algunos pacientes el motivo de consulta van a ser los resfriados frecuentes, lo cual puede, pues, representar episodios de rinitis o sinusitis a repetición. También pues es importante saber que muchas de estas preguntas el paciente no sabrá contestarlo y por ello pues va a ser importante la exploración para saber si hay alguna anomalía o problema que nos está ocasionando pues una alteración, ¿no? Pues bueno, pasando a cosas más específicas, tenemos siempre que indagar si el paciente tuvo algún trauma, como algún golpe severo en la nariz, si usa drogas como cocaína, también si usa algún tipo de medicamento. Un ejemplo sería la reserpina, que es un medicamento tanto antipsicótico como antihipertensivo, pero que puede ser la que ocasiona algún signo nasal, ¿no? Aquí, por ejemplo, la reserpina ocasionaría congestión nasal, y pues es importante preguntar si consume algún medicamento que desencadene pues problemas nasales, ¿no? También tenemos que ver si ha tenido alguna infección donde la enfermedad se pueda pues ver involucrada en la nariz, como lepra, sífilis, tuberculosis, entre otras. Y pues por último, algo que nos va a ayudar bastante van a ser los antecedentes familiares. Estos van a ser importantes ya que nos van a orientar hacia manifestaciones alérgicas, hiperactividad bronquial de algún niño,
si el paciente tiene contacto con humo, tabaco, entre otras. Y pues continuando con las preguntas, debemos indagar pues si los síntomas se presentan cuando son frecuentes los resfriados y si duran menos de 7 días. También si durante la misma temporada de cada año o cuando hay polen en el aire se presentan estos síntomas y si se desencadenan por una exposición específica ambiental o un animal. Esto pues puede ser porque al inicio estacional o ambiental puede desencadenar pues alguna rinitis alérgica. También tenemos que preguntarle si ha usado algún remedio y durante cuánto tiempo y qué también le actúa ese remedio. Aquí pues tenemos que tener en cuenta que algunas rinitis o congestiones suceden por fármacos, ¿no? Como ya mencioné, o bien por descongestivos tópicos y cocaína. También pues si la congestión nasal o sinusal es precedida por una infección vírica de las vías respiratorias altas o si hay secreción pues nasal purulenta, pérdida de olfato o dolor de dientes. Y pues esto es porque una rinosinusitis va a ser poco probable hasta que los síntomas víricos de infección de vías respiratorias altas persistan por más de 7 días y para hacer pues el diagnóstico pues deben estar presente tanto secreción purulenta como dolor facial. Y pues esto va a tener una sensibilidad del 50%. También tenemos que observar si la congestión es unilateral o completa y si hay epistaxis recurrente, ¿no? Y pues como ya mencioné, la epistaxis puede ser por traumatismo, inflamación, también resecado y encostramiento de la mucosa nasal, así como algún cuerpo extraño. En cuanto a la exploración, pues empezando con la inspección, tenemos que ver lo que es la pirámide nasal y aspecto general de la cara, así como las anomalías de la forma y configuración del dorso y base de la nariz. Y pues aquí tenemos una foto, ¿no? Que muestra diferentes tipos de narices que podemos observar: nariz con joroba, nariz larga, nariz en tensión, nariz proyectada, nariz bulbosa y nariz poco proyectada. También pues podemos ver las narinas que pueden ser anchas y estrechas, también cortas, así como los lóbulos que pueden ser cuadrados, lóbulos bulbosos, lóbulos estrechos y lóbulos anchos. En cuanto a la desviación del tabique, pues tenemos que verificar que el tabique esté en línea media y las alas estén firmes y abiertas en inspiración. Y si encontramos alguna desviación, pues tenemos que ver la forma y tamaño de los cartílagos laterales, posición y forma de las narinas, que se pueden pues presentar asimétricas, como pueden ver en la imagen. Y es importante siempre examinar si hay equimosis, hematoma, edema y excoraciones. Y pues también tenemos un término que se conoce como nariz en silla de montar, que es la de la esquina. Esta se va a caracterizar por un dorso ancho y cóncavo, y pues muchas veces esto se da por neurosífilis congénita, creatinismo y en ocasiones por exceso de uso de cocaína. Pasando pues a la rinoscopía anterior, las fosas nasales se van a evaluar por medio de una fuente potente de luz y de un rinoscopio que consta de una luz incorporada que va a permitir pues ver todas las estructuras anatómicas que ahorita pues van a mencionar. Al momento de pasar a la inspección es importante que el eje de las fosas nasales no vaya paralelo al dorso de la nariz, sino que esta forme pues un ángulo recto con la cara. Es por esto que se debe tener al paciente sentado con la cabeza inclinada hacia atrás a unos 45 grados. Y con el dedo pulgar se levanta un poco el lóbulo de la nariz y se va a introducir el espéculo sin desviarlo, ¿no? Como pueden ver en la foto. Y esto pues va a servir para ampliar las narinas. También tenemos que tener en cuenta que puede haber hipersensibilidad y esto nos puede orientar a que haya una infección del furúnculo. Ay, perdón, no podía prender el micrófono. Ok, continuando, pues vemos que en la rinoscopía anterior vamos a poder observar y pues inspeccionar diferentes estructuras, empezando con el vestíbulo nasal. Aquí debemos evaluar el estado de la mucosa. Lo normal es que se vea de un color rosa oscuro, sin embargo, pues esta puede cambiar de color dependiendo pues de diferentes situaciones. Por ejemplo, podemos encontrarla de color rojo congestivo. Esto nos indica pues que está inflamado. También podemos encontrar la presencia de coágulos. Esto es común si hubo epistaxis reciente
y pues nos indica que hubo epistaxis y pues ya deberíamos nosotros buscar la causa de esta, ¿no? También podemos encontrar exudado mucopurulento, lo cual nos indica pues infecciones de las fosas o senos paranasales, y también puede presentarse pálida, lo cual es común en pacientes que sufren de alergia. También aquí es importante buscar pues fisuras, forúnculos, úlceras, lesiones y también pólipos nasales, los cuales, como podemos ver en la imagen de abajo en la flechita blanca, se van a ver como pequeñas masas redondeadas de color rosa pálido relativamente móviles, y pues estos suelen ser frecuentes en pacientes alérgicos. Siguiente. La siguiente estructura es el tabique nasal. Aquí debemos evaluar la posición, que está, pues lo normal es que pues, se encuentre en el rafe medio, como ya nos está mencionando Krishna, y también debemos evaluar el color de este. Lo normal es que se encuentre de color rosa. Si lo encontramos enrojecido, pues puede ser un signo pues, de alguna infección viral y que se encuentre irritada la zona. Y también, al igual que el vestíbulo, se va a encontrar rosa pálido en procesos alérgicos. También es importante buscar pues alguna desviación que cause obstrucción y dificultad para respirar, también perforaciones en caso de trauma, irritación crónica o destrucción del septum, lo cual se puede ver en casos como sífilis, por ejemplo. Siguiente. La siguiente estructura pues son los cornetes. Aquí debemos inspeccionar el tamaño y el volumen de estos. Si este está aumentado, pues puede deberse a una hipertrofia causada por alguna congestión, y si está disminuido puede ser un signo de alguna atrofia de la mucosa. Y pues cabe mencionar que el cornete superior no va a ser visible por rinoscopía anterior y lo vamos a tener que explorar por otros métodos. Y también aquí debemos inspeccionar si existen secreciones y si las hay, el sitio de salida de estas. Otra parte importante que observar aquí es el surco olfatorio, el cual es una hendidura estrecha y oscura entre el cornete medio y el septum nasal, y este lo debemos inspeccionar en busca de masas, ulceraciones o pólipos. Siguiente. Para continuar, tenemos la rinoscopía posterior. El objetivo de esta exploración es visualizar la rinofaringe y las coanas, así como tratar de identificar las colas de los cornetes, el techo de la rinofaringe y los orificios tubáricos con sus rodetes. Y pues para poder comprobar la presencia de lesiones orgánicas en alguna de estas estructuras. Esta exploración resulta de especial interés en los niños para determinar la existencia de hiperplasia en la amígdala faríngea y también características de tejido linfoide tubárico. Siguiente. Para realizarla, pues debemos seguir diferentes pasos, empezando con deprimir la lengua y pedir al paciente que respire tranquilamente por la boca, pues que debe estar abierto, ¿no? Esto nos va a ayudar a que baje el velo del paladar y darnos mejor visibilidad a las estructuras que queremos explorar. Después de hacer estos dos primeros pasos, debemos introducir un espejo dentro de la garganta, el cual pues vamos a dirigir hacia la nasofaringe para observar si hay secreciones, para evaluar el color de la mucosa, la forma y el tamaño de las coanas, también las colas de los cornetes inferior y medio. También debemos tratar de ver el vómer y el orificio de la trompa de Eustaquio, y por último la pared posterior del tabique nasal. Como ya les dije ahorita, pues esta exploración es importante en los niños. En el caso de que sea un paciente pediátrico, el explorador se debe situar detrás del niño y va a introducir un dedo meñique en la boca, dirigiéndolo por detrás del velo del paladar hasta la epifaringe. Esto nos va a dar información, pues como ya les dije, de las amígdalas y también de las vegetaciones adenoides, la cual pues es una estructura que está por detrás de las amígdalas, y es importante pues obtener información sobre el tamaño de estas y si existe pues algún pólipo o algo así. Siguiente. Después sigue el examen de los senos paranasales. Pues para esto debemos empezar con la palpación de los senos, ¿no? Para esto debemos hacer presión en los puntos dolorosos, principalmente los senos frontales y maxilares. Como podemos ver en las imágenes,
se hace pues en el ángulo superior interno de la órbita y el ángulo interno del ojo para evaluar el seno frontal, y en el caso del maxilar vamos a hacer presión sobre los caninos, o sea, a la altura de los caninos, y pues dando soporte con los dedos en la frente, ¿no? Y pues esto es para buscar algunos pues, puntos dolorosos que nos puedan indicar de alguna alteración en estas estructuras. Siguiente. La segunda parte del examen de los senos paranasales consiste en la transiluminación o diafonoscopía. Esta se va a realizar para evaluar los senos frontal y maxilar, al igual que el pasado. Y se hace en un cuarto oscuro con una luz por debajo del suelo del seno frontal o sobre la porción superior del maxilar, a la altura de los caninos igual. Y también pues, va a estar apoyada contra el borde orbitario superior cerca del ángulo interno del ojo. Y pues como podemos ver en las imágenes, se tiene que iluminar, ¿no? Entonces, al momento de que ya esté iluminado, nosotros tenemos que ver si la transparencia es simétrica o si hay alguna obstrucción, ya sea pues por líquido o así, y pues si existe debemos determinar si es sangre o pus y a qué se debe. Y para los senos maxilares pues se comprueba si al abrir la boca del paciente se observa o no el paso de la luz. Siguiente. Y por último tenemos el examen radiológico y endoscópico. Algunas alteraciones que podemos encontrar por medio de estas herramientas son algunos traumas de tabique en el cual vamos a encontrar la morfología modificada, como por ejemplo pues alguna desviación que cause alguna obstrucción respiratoria. También podemos encontrar signos de infección como ya sea tuberculosis o sífilis, lo cual causa una destrucción del cartílago y de la parte ósea respectivamente. Y como nos mencionó ahorita Krishna, esto se conoce como nariz sencilla de montar, sin embargo, pues estas secuelas cada vez son más escasas. Y pues otro ejemplo que podemos encontrar es en la rinitis alérgica crónica, en la que pues podemos encontrar un signo que consiste en el pliegue nasal en la unión del tercio inferior de los 2 tercios superiores de la nariz, y esta es a consecuencia del saludo alérgico, que pues consiste en levantar con los dedos la punta de la nariz, ¿no? Y pues aquí en las imágenes podemos ver lo que es el saludo alérgico y una imagen radiológica de una desviación del tabique. Siguiente, y eso sería todo. Gracias. Bien, muy bien. Pues ya vimos las principales sintomatologías de la nariz, y digo, de sus causas. Vimos lo que era la insuficiencia ventilatoria, los trastornos de la olfacción, los trastornos secretorios, el dolor craneofacial y las manifestaciones ópticas, ¿no? Y la epistaxis, como mencionó Krishna. Entonces, vamos a continuar. Creo que hay otro tema, ¿verdad? Patología rinosinusoide. Así es, doctor. Perfecto. Castro Ruiz López Cáceres. Pues buenos días. Vamos a Buenos continuar días. con el tema de patología rinosinusal. Yo soy Eric. Les voy a dar la primera mitad. Vamos a comenzar primero, pues como dice el tema, con traumatismo rinofacial. Y pues bueno, primero que nada, las fracturas de la pirámide nasal y del septum se pueden dividir de dos maneras, ¿no? En dos grandes grupos de fractura, dependiendo de su desplazamiento, de acuerdo a la dirección del impacto. Cuando no hay desplazamiento, generalmente este tipo de fracturas se dan por hallazgos ocasionales, cuando se toma una radiografía, algo así. Y cuando hay desplazamiento, pues suelen ser acompañados de fractura o luxaciones del tabique. Y ya la clasificación de acuerdo a la dirección de impacto se puede dar un choque lateral que resulta en una escoliosis de la pirámide, un choque anteroposterior que resulta en una nariz aplastada por hundimiento de la arista nasal, o un choque contra la punta que pues, resulta en una arista nasal deformada en forma de peldaño de escalera, se le dice. Entonces, pasando a las aisladas del tabique, pues, aquí tenemos dos tipos de fracturas, que es la fractura vertical, que se da un desplazamiento en el plano frontal del fragmento anterior, quedando el posterior en un plano sagital, causando una obstrucción bilateral.
y una fractura en el plano horizontal, que pues generalmente se da desde una luxación, perdón, o cabalgamiento del cartílago sobre el vómer, aquí, en un plano oblicuo. El tratamiento de una fractura nasal se da de la siguiente manera, ¿no? Las heridas abiertas pues deben ser limpiadas, desbrindadas y suturadas en las primeras 24 horas. Cuando no existe una desviación en la fractura, pues se debe dar un tratamiento conservador, se dejan así, se le explica al paciente que no le va a pasar nada porque pues no está desviado. Y se da una terapéutica sobre el septum o el control de la epistaxis. Y cuando se encuentra pues una deformidad, especialmente si se complican con insuficiencias respiratorias o alteraciones en el septum, que me equivoqué, se da una reducción de la fractura, en la cual se puede utilizar anestesia local si la fractura es muy reciente. Cuando se da en horas se puede realizar neuroleptonalgesia. Y pues cuando ya lleva dos o más semanas esta fractura, pues se va a retrasar el tratamiento quirúrgico para realizar una septoplasia o rinoseptoplasia, ¿no? Entonces, la reducción de la fractura, aquí les tengo un video, está no tiene mucho chiste, ¿no? Se los voy a ir adelantando porque la verdad pues está muy relleno, pero explica más o menos pues un pequeño caso clínico en el cual se encuentra una fractura nasal desplazada y se explica el procedimiento de reducción de fractura nasal, ¿no? Entonces, ¿qué es la colocación de los fragmentos desplazados en su ubicación correcta? Y aquí lo va explicando el doctor poquito a poquito, paso a paso, cómo se va limpiando la piel con las toruntas de algodón. Se limpia la región afectada, se aplica la anestesia con agujita delgada, luego le da unos topes para que se acomode y se expanda la anestesia abajo de la piel. Ahí se dura un ratito. Comienza la limpieza de fosas nasales con tiras de algodón que pueden ser humedecidas. He visto también en alguna bibliografía que dicen que se pueden humedecer incluso con analgésicos, ¿no? Para que pues, se sienta menos. Fenilefrina y principalmente usamos la fenilefrina o la oximetazolidina con gilocaína, ¿no? Gilocaína spray, y eso te ayuda. Y infiltras, obviamente, las terminaciones de elmoidales y orbitarias, ¿no? El infraorbitario. Y eso te da buena analgesia para poder hacer una reducción. Y ya después se procede a hacer la reducción de la fractura. Aquí lo hace con un mango metálico. Y pues ahí va acomodando, ¿no? De puro sentimiento donde va cada fragmentito, ¿no? Lo pone en su correcta ubicación. Y pues ese es todo casi todo el video. Ya después el taponamiento Sí, anterior para la normalmente epistaxis. cuando estás dentro de las primeras 24 horas, pues se te hace fácil, ¿no? El problema es que no hay hemorragia, que no hay mucha hemorragia. Si hay hemorragia, pues vas a tener que hacer un taponamiento anterior, ferulizar por dentro y por fuera la nariz. Y pues ahí, como dijo el doctor, ¿no? Se pone el tamponamiento anterior y después se pone el yesito por afuera para fijar, ¿no? Que no se mueva más. Y pues ahí es como va poniendo el yesito y lo fija. Y ya creo que es todo de esto, ¿no? Entonces continuamos, a ver si me deja. Con fracturas maxilofaciales. Estas se dan cuando el impacto ya es de un poquito mayor intensidad. Aquí la fractura se puede irradiar a estructuras óseas vecinas, siguiendo las líneas de menor resistencia, que pues son las fracturas de Lefort, que se las tengo ilustradas aquí. Cada una pues toma como si es una dirección diferente y cada una va abarcando pues cada vez más área, ¿no? Aquí como lo van viendo. Las fracturas del seno frontal pues se dan por impactos directos en la frente. Generalmente se dan lesiones cerebrales por la contigüidad del golpe, pueden ser contusiones, hematomas, desgarros, y pues se pueden pues, afectar el etmoides, esfenoides, se puede extender la fosa cerebral anterior, y en general lo que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser pues un hundimiento del seno frontal, ¿no? Lógicamente. Se pueden dar también fracturas en el etmoides y en el seno senoidal. Las del etmoides son en su mayoría casos concomitantes con las del seno frontal. El impacto se da sobre los huesos propios, hay retrodesplazamiento del contenido orbitario y pues hay repercusiones oftalmológicas, ¿no? Las del seno esfenoidal generalmente se ocurren en traumatismos ya masivos de mal pronóstico y se realiza el diagnóstico en una tomografía, pero pues esto se valora ya después en segundo plano, después de haber valorado las lesiones cerebrales. Aquí no les encontré, no puedo encontrar fotos, yo creo. Pues.
Y pues, ¿qué vamos a encontrar en los traumatismos nasofaciales en cuanto a sintomatología? Pues primero que nada, pues la gravedad del shock va a ser como proporcional a la intensidad del traumatismo. Y entre los síntomas que podemos encontrar pueden ser la epistaxis, que pues es sangrado de la nariz, ahorita lo vamos a abarcar más adelante. Craneolicorrea, que pues generalmente se enmascara por la epistaxis y pues se dan en lesiones más altas generalmente, ¿no? Vamos a encontrar hematomas y equimosis y pues algunos signos neurológicos de localización dependiendo de qué estructura neuronal se afectó, ¿no? Pues generalmente se dan nervio olfatorio, puede haber amaurosis, que es pérdida temporal de la vista, parálisis de algunos pues músculos motores, el motor el ocular común y el patético, ¿no? Dependiendo de la situación. Entonces, a ver si me deja. Aquí está. La exploración que vamos a dar va a ser pues palpación de los tegumentos, va a ser muy importante. Si se encuentra crepitación, generalmente indica enfisemas subcutáneos. La palpación profunda en las áreas más superficiales en ciertas ocasiones puede revelar líneas de fractura como las del EFOR que les mostré. Es importante la palpación bimanual, ya que pues va a informar qué tan móviles son los fragmentos, a ver si se pueden mover ahí mismo, ¿no? Hay que buscar el desplazamiento también con los dedos. Y el trismo, ¿no? Que es la incapacidad de abrir la boca, que se puede relacionar con las líneas de fractura que llegan a la fosa pterigomaxilar, ¿no? Hasta arriba. O apófisis piramidal maxilar superior, o fracturas del maxilar inferior. En general no pueden abrir la boca, ¿no? Pues no encontré así que una fotito que lo describa así bien, pero pues se dan la idea, ¿no? No, eso está bien el ejemplo. Hay que recordar que todos los traumatismos en el macizo facial, que así le llamamos, o sea, cara, maxilares y todo son quirúrgicas, ¿no? En el 99% siempre hay que meter al paciente a quirófano porque hay que reacomodar los fragmentos óseos y fijar la boca para que no haya desplazamiento, ¿no? Sobre todo en la LEFOR 2, 3 y las más graves pues ya son las de traumatismos craneofaciales que vienen siendo las del frontal, a veces que se irradian hasta el etmoidal o más atrás en el esfenoides. Todas son quirúrgicas. Adelante, por favor. Siguiendo con la exploración, pues la rinoscopía también nos puede mostrar una fosa nasal llena de sangre, que tras ser aspirada puede revelarnos zonas de fractura y desgarro, ¿no? Se debe también realizar una exploración oftalmológica, valorar pues, si están salidos sometidos el globo ocular, una protrusión o hundimiento, si hay hematomas, equimosis, se debe valorar la distancia intercantal entre los ojos, ¿no? Motilidad ocular y la agudeza. Y pues de ser necesario, pues también se puede pedir una exploración radiológica, dependiendo de los casos. El tratamiento para pues, el paciente con traumatismo facial en general, pues inicia con asegurar la vía respiratoria y ventilación eficaz. Para eso se puede usar una cánula de Mayo, se llama, cánula, tiene otro nombre. No me acuerdo. Pero pues esta se puede introducir para asegurar la vía respiratoria, una cánula de Wedel o tubo de Mayo, sí es cierto. Sí, hay de varios tipos, ¿eh? Digo, con distintos nombres, no te mortifiques. Depende del autor o en el hospital donde estés, vas a encontrar diferentes, pero todas tienen la misma función. De Guedel normalmente es la que más se usa, cánula de Guedel, pero hay de distintos, ¿me entiendes? Adelante. Y pues esto con el propósito de pues, asegurar la vía respiratoria, ¿no? Después de esto pues ya se controla la hemorragia, que ahorita lo vamos a ver en la parte de epistaxis más que nada. Se debe proteger la columna cervical hasta que se descarte que exista una lesión a ese nivel. Cerrar las heridas abiertas. Sí, muy importante. Cerrar las heridas abiertas pues desde que ocurran, pues, principalmente las primeras en cuanto pues, se vean, ¿no? Realizar una valoración neurológica. Realizar la reducción de fracturas de la pirámide nasal, así como les mostré también en el video. Y en fracturas más serias, pues se pueden posponer hasta 2 semanas, ¿no? Para ya, como les había puesto hace rato. Vamos a pasar a cuerpos extraños. Que pues son pues cuerpos extraños en las fosas nasales, ¿no? Es relativamente frecuente. Es benigno, es de fácil diagnóstico y de mínima complejidad en su resolución. Este tema ya es un poquito más cortito, ¿no? Generalmente se da en niños y en pacientes psiquiátricos. Se tiende a dar más en la fosa nasal derecha y pueden llegar a ser diatrógenos, ¿no? Posteriores a cirugías de fosas nasales y senos paranasales, dependiendo, ¿no?
Pues cuando pues, no nos dicen exactamente qué es lo que tienen en un principio, pueden llevar a producir rinorreas purulentas, obstrucción nasal y pues también incluso epistaxis, ¿no? Generalmente la anamnesis nos va a aportar el diagnóstico de presunción y ya viéndolo pues lo vamos a confirmar, ¿no? Vamos a intentar visualizar el cuerpo extraño por rinoscopía anterior, así como están viendo. Y en casos de que pues duren días antes de que, no, de que se lleven así a consulta, que se realice el diagnóstico, cuando el objeto ya dura días adentro, se puede dar un edema que puede impedir la visualización. Y ahí se pueden utilizar ciertos fármacos para pues, reducir el edema y pues observarlo bien, ¿no? Y el tratamiento de estos pues es básicamente, se indica primero que nada pues lo más sencillo, ¿no? Que es sonarse la nariz, obturando la fosa nasal libre, a ver si sale el objeto. De ser incapaz de sacar el objeto, se puede utilizar este instrumental con sondas anguladas, que son pues estas sonditas con un ganchito, ¿no? En la punta, ¿no? Para ver si se puede lograr sacar el objeto. Puede ser incluso necesaria la extracción bajo anestesia general, dependiendo de la situación del objeto. Y después de esta, pues, está indicada una revisión endoscópica de las fosas nasales para pues, ver si no hay otras cosas más adentro incluso, ¿no? Ahora vamos a avanzar hacia el epistaxis, que es se define como todo proceso hemorrágico que tenga su origen en las fosas nasales. En el 90 de los casos se dan en el área que se llama área de Kieselbach, que es esta que está aquí circulada, Kieselbach plexus dicen, ¿no? Esa es la tercia anterior inferior del septum nasal. Y aquí esta imagen yo se las rayé y les puse unas líneas amarillas que van a delimitar las áreas distintas en las que se clasifican las epistaxis, ¿no? Aquí en esta área que les tengo aquí pues delimitada por estas dos líneas amarillas, se daría que es del área del Kieselbach, se clasifica como anterior, del otro lado sería posterior, y pues arriba superior, ¿no? Arriba superiores son por las arterias esmoidales, en las posteriores por la esfenopalatina y sus ramas, y el anterior pues del plexo de Kieselbach, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, la etiología, pues hay muchas etiologías, las tengo incluso casos locales y generales, ¿no? Empezando enlistando las locales primero. Tenemos la epistaxis esencial benigna, que es la más frecuente. Se da de manera espontánea y es favorecida por la manipulación digital de la zona, ¿no? Se puede dar también por procesos inflamatorios nasosinusales, trastornos de atrofismo de la mucosa nasal como la rinitis, trastornos vasomotores como alergia, hiperactividad nasal, traumatismo sobre esa región, causas tumorales, desviaciones septales por desecación inducida, algunas enfermedades granulomatosas como tuberculosis, sífilis, sarcoidosis, granulomatosis de Wegener, o pues como lo vimos ahorita, pues cuerpos extraños intranasales, ¿no? Esas serían las causas locales. Las generales ya serían enfermedades hemorrágicas, cualquier tipo de enfermedad hemorrágica, enfermedades vasculotensionales como arteriosclerosis, hipertensión arterial, vasculopatía diabética, algunas enfermedades infecciosas también pues pueden entrar en su etiología, procesos hormonales como la pubertad, embarazo, menstruación. Y pues como les dije, se pueden dividir según su punto de origen, en anterior, posterior o superior, que es con la fotito que les puse en el principio aquí. Eso es de importancia porque a la hora de realizar el tratamiento, pues vamos a decidir si hacer el taponamiento no más anterior o si vamos a meterlo ya más a profundidad, ¿no? Ahorita lo van a ver. Entonces las manifestaciones clínicas se van a reducir prácticamente a hemorragia nasal y disminución de la volemia. La epistaxis benigna tiende a ser la más frecuente, que es aparición brusca de sangre roja anterior unilateral, que pues puede ceder espontáneamente o tras una compresión nasal, ¿no? Simplemente aplastarse la nariz, ya con eso deja de sangrar. Suele proceder del área de Kieselbach y pues se puede diagnosticar por rinoscopía anterior. Aquí lo pueden ver. Y pues el tratamiento, el abordaje ya es valorar la importancia de la hemorragia y la apreciación del estado general del paciente, tomándole la presión, pulsos, coloración de piel y mucosas. Y pues descartar otro tipo de diagnóstico de gravedad, ¿no? Hay que determinar si es anterior o posterior, con la rinoscopía anterior o incluso una orofaringoscopía. Y se pueden aplicar mechas con anestésico y vasoconstrictor 5 a 10 minutos para facilitar la exploración del tratamiento de estos. Entonces, los métodos de tratamiento se dividen pues en hemostasia prácticamente, son los más frecuentes, que pues es compresión digital, que se puede dar en el área anterior en unos minutos porque pues abordas el problema más frecuente que es con sea anterior, ¿no? Se puede dar un taponamiento vestibular con gasitas o con algodón. Se puede realizar también un taponamiento anterior, que es el que están viendo aquí, que se introduce y se llena completamente todo pues, con gasitas, ¿no? Una gasa. O se puede dar un taponamiento posterior anterior, que este ya es un poquito más diferente, eso lo tengo dibujado aquí, en estas imágenes. Aquí se mete pues una gasa larga,
hasta que cae en la orofaringe, se extrae y luego se amarra a una gasa compresa, ¿sí? Una bolita de gasa. Se Sí, hacen bolitas y se normalmente amarran. usamos una sonda de Nélaton, ¿entiendes? La que Son introduces las, es una sonda de Nélaton normalmente. ¿No son las de Y balón? sí, Ah, sí. y la jalas. Las tengo creo que más Pones en adelante la aquí. punta del tapón y luego ya lo vas. Ah, Y pues, jalas la gasa, ¿no? La ah, amarras y en el otro, y eso es más suave, no raspa, pues es lisa, no te va a dañar la mucosa nasal, porque si tú lo haces con una gasa o con un hilo, corres el riesgo de cortar la mucosa y obviamente va a sangrar más. Pero así como el ejemplo que lo tienes, que es una sonda, no es una gasa, ¿no? Es una sonda de sí. Nélaton, donde amarraste un bulto de gasa que tú mismo hiciste. Normalmente haces una bolita, una torunda así, de un tamaño de alrededor de 2 centímetros de diámetro. Lo fijas bien con seda y la amarras a la punta de una sonda y la jalas. El paciente abre la boca y tú lo vas introduciendo y lo dejas en la porción posterior, como se ve en el cuadro 2, ¿no? Ujú. Aquí en este, y pues ya en el 3 ya está reacomodado, ¿no? Como serpentina. Pones como serpentina el taponamiento anterior, que así se llama, que es gas empapada, normalmente unos 35 centímetros, así formas una serpentina. Tiene que ir lubricada, bien lubricada, de antibiótico principalmente, ¿no? Si no hay más, pues pones vaselina o lo que haya, pero tiene que ser bien lubricada para que no roce y no se vaya a pegar en la mucosa, porque si la pones en seco, con la misma sangre se adhiere y después cuando la quieras retirar, produces más sangrado que con el motivo que la pusiste. Y como mencionabas que pues, las causas a veces de la hipertensión, las insuficiencias renales, siempre nos van a dar o trastornos de la coagulación o ciertas enfermedades como el Rendu-Osler. Todo eso nos van a provocar sangrados frecuentes, sobre todo en personas adultas, ¿no? Las personas mayores son los que realmente utilizamos todo este tipo de mecanismos de los taponamientos. Principalmente pues, en los adultos mayores o que tienen alguna enfermedad, pues casi siempre las arterias grandes como la esfenopalatina o son las que más nos causan, ¿no? También los sangrados superiores, como dividiste muy bien el cuadro de ahí, pues obviamente las etmoidales anteriores, afortunadamente, son las que producen sangrado y también hacemos un tipo de articulación. A veces en el taponamiento posterior ponemos un globo, pones la gasa y la misma sonda de urología que utilizan los urólogos, normalmente ese globo lo inflas con agua tibia y lo jalas y lo impactas a nivel de las cuanas en la porción posterior del, del cornete inferior, que es donde está la salida la esfenopalatina y logras a base de presión quitar el sangrado, ¿no? Todos los sangrados posteriores y superiores nos causan complicación. Tenemos que a veces, la gran mayoría, en un 50% más, tenemos que meter el paciente a quirófano para poderlo solucionar. Y a veces, pues hay que hacer ligadura de la arteria maxilar, del lado donde esté sangrando, te vas a meter a través de la fosa pterigomaxilar, abres el seno maxilar, haces un boquetón, te vas hacia la pared posterior y llegas. Y pues ahí hay una encrucijada de arterias que tienes que localizar. Obviamente, afortunadamente, la más prominente viene siendo la maxilar interna, que da todas esas ramas, ¿no? De la esfenopalatina, la palatina anterior y posterior, y
y logras hacer un cliché, o sea, ligarla y puedes solucionar. A veces ni eso, y es cuando realmente te vas hacia la carótida externa, tratando, ¿no? Hay que localizarla muy bien, no agarrar la carótida interna como llega a suceder. Hay que recordar que la carótida externa es la única que da ramas en el macizo facial. La carótida interna no da ramas, entonces hay que estar muy al pendiente. Llegas a cosas extremas. Las hemorragias nasales son muy complicadas, sobre todo cuando son posteriores. Tienes que sedar al paciente, a veces lo tienes que hacer con anestesia general y que no sea muy profunda la anestesia para ver de dónde está sangrando. La endoscopía actualmente pues, nos ha ayudado mucho, ¿no? para hacer cirugías, irte directamente a localizar el vaso sangrante, pero es tan abundante que pues, no ves, tienes que estar aspirando y cauterizando cuando los sangrados posteriores muy gruesas las arterias y no te da, o cuando son superiores también. En el área de Kershaw, afortunadamente, como mencionabas, es el 90%, ¿no? de los sangrados y pues las causas, ya lo mencionaste, desde las más simples del rascado, de hurgarte la nariz, o los problemas de rinitis o de resequedad, y actualmente pues el uso de drogas, ¿no? La inhalación de drogas que está muy de moda en los jóvenes, presentan sangrados muy frecuentemente y pues afortunadamente tengo también es a nivel del tabique nasal. Ya cuando son posteriores hay que hacerle cirugía. Adelante, por favor. Ujú. Muchas gracias, Doc, pero pues, ya lo puso más específico, ¿no? Las indicaciones de los taponamientos es Sí, pues pero después, para que lo refuerces tú ahí. sí, es que se deben de retirar de 48 a 72 horas de su colocación para evitarse infecciones y pues si es necesario, se pueden realizar de nuevo. Otras alternativas son pues sondas con balón hinchable, que pues deben desinflarse cada 6 horas para evitar necrosis, como este de aquí, ¿no? Y pues como dijo el doc, pues ya no meterme ya muy así específico, pues se pueden realizar ligaduras cuando no funciona la hemostasia local. Y se pueden dar ligaduras de la carótida externa, de la maxilar interna vía transnasal, transoral o transmaxilar, o de las arterias etmoidales. Y otra, pues otra alternativa es la embolización, que debe ser realizada en hospitales con buena radiología intervencionista, ¿no? Sí, es lo que se utiliza, ¿no? A veces cuando son sangrados posteriores o problemas esfenoidales de arterias a nivel del esfenoides, pues obviamente tienes que meter la radiólogo intervencionista que mete como baloncitos o resortes, ¿no? A nivel de las arterias. Adelante, por Ujú. favor. Y pues las indicaciones terapéuticas es que pues en las epistaxis benignas se utilizan medidas de compresión a hemostasia por coagulación. Y pues posteriormente exploración endoscópica radiológica, así como les había explicado. Y cuando es severa, se puede realizar un taponamiento anterior o posterior anterior, dependiendo de dónde se encuentre el sangrado, si es que lo logramos identificar, para cohibir la hemorragia y permitir la terapia complementaria. Y pues si son mal tolerados, se pueden incluso indicar las ligaduras arteriales o su embolización. Y pues en cuanto a epistaxis, esto es todo. Muy bien. Sí, lo importante hay que recordar que los taponamientos siempre deben de ir bien lubricados y que mientras los estás preparando con antibióticos, con pomadas de antibiótico, tú le debes de poner unos algodones bien empapados en fenilefrina, unos algodones de 10-12 centímetros, lo introduces en la nariz, anchitos, ¿no? Más o menos unos 10-12 centímetros, vienen empapados de fenilefrina o oximetazolinina. Mientras tú preparas eso te va a ayudar a disminuir un poco el sangrado, ¿no? Y puedas realizar y ya después a los 5 o 10 minutos pues ya lo sacas y ya pones un taponamiento permanente, como decías, de 3 a 5 días máximo, lo vas a dejar, ¿no? En la nariz. Sobre todo cuando son posteriores, pues te da un poquito de problema porque a veces al retirarlo
Luego a las horas o al siguiente día vuelve a sangrar y es cuando ya tomas una decisión, ¿no? Si después de 2, 3 taponamientos que lo pusiste y que se logró contener el sangrado y cuando ya ves que no cede, a pesar de todas esas maniobras, es cuando haces la intervención quirúrgica, ¿no? Que es un poquito complicado, tienes que, pues, bajo anestesia general y obviamente a veces cuando pones un taponamiento, pues sedas al paciente, digo, le das un tranquilizante, le das medicamentos y lo tienes en reposo. Tiene que tener un reposo casi absoluto, sobre todo en cama de hospital, ¿no? Si es persona mayor, en cama de hospital. ¿Por qué? Por los medicamentos que toman, ¿no? Sobre todo los antihipertensivos, como mencionábamos, o anticoagulantes. Hay pacientes que están anticoagulados por alguna cardiopatía, todos esos nos dan muchos problemas. Y los pacientes renales, ¿no? De cualquier edad. Muy bien, adelante por favor. Bueno, ¿me escucho? Sí. Ah, bueno. Bueno, yo soy Bárbara Castro y les voy a hablar sobre las rinitis agudas y las crónicas. Siguiente, por favor. Bueno, generalmente dentro de las agudas se encuentra la vestibular, que es la que tenemos aquí en esta imagen. Bueno, dentro de la vestibular se puede encontrar una rinitis por foliculitis, o sea, como con una pequeña erupción o un granito o un forúnculo, ya cuando es en la infección se extiende más allá del elemento pilosebáceo, se habla de un forúnculo y pues en el impétigo como se muestra en la imagen. Bueno, aquí lo que se tiende a hacer es un drenaje venoso a través de la facial angular oftálmica y puede dar lugar a la rara pero temible tromboflebitis del seno cavernoso, lo que obliga en muchos casos a la profilaxis antibiótica por vía intravenosa. El impétigo del vestíbulo extendido a veces hasta el labio superior se puede ver en niños con rinorrea purulenta crónica y son de origen estreptocócico en muchas ocasiones y se ven bien con la limpieza y antibióticos tópicos. Siguiente. También tenemos a la coriza común o rinitis aguda catarral simple, pues esa es una rinitis por pues, un catarro, ¿no? Pues es más común en las estaciones de invierno y como ya lo hemos visto, pues ahorita estamos en una pandemia de coronavirus, ya estuvimos en una pandemia de influenza con la que ya se cuentan con vacunas y todo eso, ¿no? Pero pues aquí las etiologías, pues el rinovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza, virus respiratorio sincitial, adenovirus y enterovirus. Siguiente. Bueno, la clínica de esta enfermedad pues puede ser astenia, mialgias típicas y escalofríos. También cursa con febrícula que refleja un cierto grado de viriasis y sequedad nasal. Cuando comienza la rinitis aguda aparece una sensación de irritación nasal y picor faríngeo inespecífico. Al cabo de unas horas aparece el cuadro catarral típico caracterizado por obstrucción nasal, rinorrea acuosa y estornudos en salvas. En algunas ocasiones la rinorrea puede ser mucopurulenta o algo hemorrágica y se puede sumar una sensación de anosmia, disgeusia y tos fundamentalmente nocturna. Siguiente. Bueno, el diagnóstico es clínico. También se puede realizar alguna rinoscopía y pues se observa una mucosa nasal edematizada, rinorrea abundante o acuosa o mucopurulenta, hipertrofia de cornetes. También si se realiza una rinoscopía posterior, lo que podemos encontrar es un enrojecimiento y edema de la cola de todos los cornetes y de la mucosa. Siguiente. Bueno, el tratamiento pues es vallano sintomático y pues también se puede hacer una limpieza de fosas nasales y usar descongestionantes nasales. También se puede implementar el ácido acetil salicílico, paracetamol y antibióticos en caso de una infección bacteriana. Porque pues a veces las rinitis se pueden sobreinfectar con alguna bacteria. Siguiente.
También tenemos la rinitis del recién nacido y la del lactante. En el recién nacido y en el lactante, por debajo de la sexta semana, una rinitis infecciosa puede plantear problemas delicados, ya que la obstrucción provocada por el edema y las secreciones pueden producir problemas alimenticios e incluso distrés respiratorio. Bueno, pues tenemos aquí la rinitis gonocócica, que se tiende a dar por una contaminación del canal del parto y cursa con conjuntivitis característicamente y rinorrea antes de las 24 horas. También tenemos una rinitis estafilocócica, o también se le llama citricinosa, que se tienden a dar por contaminación del pezón. Por eso se les pide a las madres que están amamantando, que están lactando, que, este, que se limpien el pezón cuando vayan a amamantar a su bebé, ¿no? Y se observa por costras muy amarillentas, alcanzan al vestíbulo nasal, incluso, como lo pueden ver ahí en la imagen de ese bebecito que pues, se ve así como con las costras amarillas y... Sí, es un poco aparatoso cuando Ujú, los ves en bebés recién nacidos. ujú. Adelante, por favor. Siguiente. También tenemos... siguiente. Ahí está. También tenemos a otras rinitis con epifenómenos de otras viriasis. Por ejemplo, pueden ser acompañadas, una rinitis acompañada por sarampión, rubiola y gripe. Y pues el tratamiento es sintomático, ¿no? Más aparte, pues el tratamiento de la respectiva enfermedad con la que se esté presentando. Siguiente. Tenemos dentro de las crónicas tenemos a la hipertrófica, a la atrófica, que luego vamos a ver. Dentro de las hipertróficas está la alérgica y la no alérgica. Bueno, la rinitis hipertrófica se trata de un término que define una congestión o un edema de la mucosa de los cornetes de más de 6 meses de evolución y no presupone ningún diagnóstico etiológico. Puede coexistir con con alteraciones anatómicas, arquitecturales, septales y terminales que graban la obstrucción y que a veces contribuyen a mantener el estatus congestivo. La rinitis hipertrófica se caracteriza por al menos uno de los siguientes síntomas, que es la obstrucción nasal, la rinorrea, estornudos o prurito. Son síntomas que se relacionan con una serie de fenómenos comunes. Verás, le puedes dar la siguiente. Ajá, estos fenómenos, que es el aumento de la permeabilidad capilar con extravasación de edema y por tanto obstrucción. Es muy característica la obstrucción, aumento de la secreción glandular, estímulo nervioso responsable del prurito y los estornudos, y alteración del ciclo nasal. Y como ya les decía, ¿no? De esas destacan las alérgicas y no alérgicas. Siguiente. Vamos a comenzar viendo las alérgicas, que se debe fundamentalmente a una reacción de hipersensibilidad del tipo 1, que es mediada por IgE, aunque hay en diferentes bibliografías encontré que también se puede llevar a cabo por una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Se puede presentar con asma bronquial o patología alérgica nasal. Le puedes a la siguiente. Aquí tenemos una tabla que nos muestra como que las características generales de una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y la tipo 3. La tipo 1 es como a los pocos minutos se presenta y la que es por tipo 3 es como que más tardía, ¿no? Tarda hasta 4 o 6 horas del contacto con el antígeno. Siguiente. Bueno, la epidemiología, pues es muy común, ¿no? Se presenta el 20 al 25% de la población. El pico de la incidencia es en la adolescencia y en el adulto joven. Y pues algunos factores de riesgo es la predisposición genética, historia alérgica familiar, niveles altos de IgE en sangre periférica, también la contaminación ambiental, ¿no? Dónde vive el paciente, si vive, no sé, en un lugar donde pues hay mucho viento, donde hay muchas plantas, a veces no necesariamente, a veces por el ambiente laboral, etcétera, ¿no? Pues también si tiene mascotas o no, influyen muchos factores. También pues vivir en lugares con alta carga alergénica, como les había dicho. Siguiente. Bueno, algunos alérgenos están los neumoalérgenos, que son los
que dentro de estos está el polen, que dan a lugar a una clínica estacional que coincide con la época de polinización. También están los ácaros, que se encuentran fundamentalmente en el polvo de las casas. Se trata de alérgenos muy importantes en esta patología. La especie de ácaros más frecuentes la producen la dermatofagoides, de la farinia, la blonia tropicales y la lepidoglypus destructor. Los antígenos que inducen la respuesta alérgica son proteínas que se hallan en sus excrementos. Los ácaros no todos se hallan en el polvo, también se pueden hallar en cobijas, en colchones, en almohadas, y por eso es muy importante y es vital realizar constantemente limpieza de todos esos am, em, muebles donde nos encontramos en contacto. También se puede, un neuroalérgeno que es transportado por el viento que lo producen las esporas, son los hongos, las esporas de los hongos, por ejemplo, las especies más comunes Aspergillus, Alternaria, Cladosporium y Penicillium. Y pues estos también pueden provocar una respuesta alérgica. Otros, pues están los derivados epidérmicos y frecuentemente de la saliva de los animales domésticos, o también el pelo, simplemente un animal muy frecuente, pues es el gato, porque el gato está normalmente pues en muchas partes, ¿no? Y puede transportar muchos alérgenos, no solo neumoalérgenos, sino de otros tipos, pequeñas partículas. Y pues, siguiente. También tenemos los alérgenos alimentarios, que pues como ya conocemos, ya lo hemos visto en la materia de alergología, que pues pueden ser los mariscos, los lácteos, alimentos que tienen muchas proteínas como los huevos, etcétera. Y pues estos pueden provocar urticaria, asma, edema y shock anafiláctico. Tenemos también los alérgenos ocupacionales, por eso cuando vayamos a cuestionar o interrogar a nuestro paciente, es muy importante preguntar a qué se dedica. Pues esas pueden ser sustancias que producen una rinitis alérgica tras una exposición prolongada en el trabajo y se caracterizan porque mejoran o desaparecen en los periodos vacacionales. Y siguiente. Bueno, de la clínica tenemos dos. Está la perenne o que no, también se conoce como no estacional, que los síntomas de las sustancias antigénicas responsables del cuadro suelen ser ácaros del polvo, restos epidérmicos de animales domésticos y antígenos ocupacionales. Los síntomas están presentes durante prácticamente todo el año, ya que constantemente se está en contacto con el alérgeno. En el cuadro clínico predomina la obstrucción nasal, siendo menos importante la rinorrea, los estornudos, el prurito nasal y la cefalea. Afecta al 2 al 4% de la población y suele debutar en la infancia o en la adolescencia. También tenemos la clínica estacional, que es producida fundamentalmente y más frecuentemente por los pólenes. La polinosis comienza generalmente en la pubertad, siendo rara su aparición por debajo de los 4 a los 5 años y por encima de los 35 a los 40. Cursa fundamentalmente con prurito nasal, conjuntival y faringeo, estornudos y congestión nasal. Siguiente. Aquí tenemos una tablita de la clasificación de la rinitis alérgica. Como les digo, la perenne puede ser no estacional, ¿no? Que pues puede ser generada, provocada por ácaros, animales domésticos, alérgenos alimenticios, no profesionales. Y la estacional pues es más que nada por polen, gramíneas, árboles, arbustos, etcétera. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues la historia clínica va a ser sumamente importante. La anamnesis, investigando antecedentes familiares de atopias, y es frecuente que en sus familiares, en sus padres o así, haya reacciones alérgicas. Pues la edad de la presentación de los síntomas, si el cuadro tiene alguna estacionalidad, si empeora en cierta parte del año o cuándo mejora, las características de la vivienda del lugar y del paciente. Por ejemplo, puede ser un paciente que a lo mejor es alérgico a las
al tipo de almohada que pues, puede ser pluma de ganso o algún factor de riesgo o a un alérgeno en específico, ¿no? También tiene que ver la influencia meteorológica del clima. Siguiente. En cuanto a la sintomatología, en la rinitis estacional, el paciente presentaría la clínica típica de una rinitis aguda, por ejemplo, estornudos en salvas, rinorrea, cosa y obstrucción nasal, y síntomas asociados, por ejemplo, prurito generalizado, fundamentalmente palatino y faríngeo. También se puede presentar una clínica ocular, tos crónica, recurrente, asma y entre otros síntomas así de una rinitis estacional aguda. En la rinitis perenne predomina la obstrucción nasal sobre los estornudos y la rinorrea, que son menos frecuentes. Siguiente. En cuanto a la exploración nasal, pues podemos realizar una rinoscopía que muestra edema de cornetes, una coloración pálida y cenótica, claro difuso. También se puede realizar una rinomanometría. En esa existe una disminución de la resistencia al paso al flujo tras realizar una vasoconstricción nasal. También se puede realizar una endoscopia nasal y pruebas de imagen para descartar una patología sinusal. Siguiente. Diagnóstico etiológico, pues se puede encontrar eosinofília en sangre, periférica es indicativa, pero poco específica, así como también la cantidad de IgE sérica. También los test cutáneos representan la primera línea de exploración etiológica. Incluso en la actualidad pues ya se cuenta con exámenes y pruebas más sensibles. Y pues también se puede realizar un test de provocación nasal y una citología nasal. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues siempre se va también a enfocar sobre el alérgeno, qué es lo que lo produce, el control ambiental. También se pueden implementar corticosteroides. Normal se inicia vía tópica y también los antihistamínicos de primera y segunda generación y los inhibidores de la liberación de mediadores, los mediadores que puede ser como el cromodiclato de sodio. Siguiente. Bueno, pues aquí tenemos una tablita de los antihistamínicos. Pues se tiende a usar más los de la segunda generación porque los de la primera generación pues tienen más efectos secundarios, pero según algunas bibliografías tienden a ser más adecuados. Siguiente. También tenemos una rinitis, como ya decía, ¿no? Está la hipertrófica no alérgica, que también se le conoce como NARES. Y pues se trata de un cuadro bien individualizado en la actualidad, caracterizado por una obstrucción nasal eosinofilia, el moco nasal superior al 20% y negatividad absoluta de los test alérgicos. En muchos casos se asocia a trastornos olfativos, lo que da cierta personalidad clínica y en ocasiones se asocia a poliposis nasal. Siguiente. Dentro de estas de la hipertrófica no alérgica está la rinitis medicamentosa, que se relaciona o es frecuente cuando el paciente está consumiendo ciertos medicamentos, por ejemplo, betabloqueantes, aspirina, AINES, anticonceptivos orales, etcétera. Siguiente. Está las rinitis hormonales, que pues las más frecuentes aquí es durante el embarazo y que se ve cuando ya la madre ha tenido a su bebé en el parto. Y también en el sexo masculino de pacientes de edad avanzada que están ligados probablemente a un déficit androgénico. Siguiente.
También tenemos a la rinitis vasomotora, que es una alteración crónica en la que se observa una ingurgitación vascular intermitente de la mucosa nasal que produce rinorrea acuosa y estornudos. La etiología aquí no se conoce muy bien y puede identificarse una causa alérgica del sistema vasomotor de las fosas nasales, pero pues también como es no alérgica, pues no es producida por alérgenos. Siguiente. También tenemos a la rinitis crónica atrófica, que también se le conoce como ocena, que es caracterizada por atrofia de la mucosa, que llega a afectar al hueso, se manifiesta con una rinorrea viscosa, con formación de costras de olor fétido, como lo podemos ver aquí en las imágenes, están esas costras así como verdosas, ¿no? Algunos de los microorganismos pueden ser, bueno, que lo producen etiológicos, es los cocobacilos, la Klebsiella, Ocenae, y entre otros. Y pues cabe destacar que no están directamente responsables del proceso, pero son agentes etiológicos. Y también se sospecha que es de origen autoinmune. Siguiente. Bueno, en la anatomía patológica, en el epitelio se aprecian metaplasias de epitelio escamoso que sustituye al epitelio respiratorio en amplias zonas de las fosas nasal. Existe asimismo una disminución de glándulas serosas de moco. En el corión existen con frecuencia fenómenos de endarteritis y en los casos más avanzados los fenómenos de atrofia se pueden extender al hueso. Estos hechos condicionan la sequedad y la formación de costras por desaparición del equipo mucociliar. Siguiente. Bueno, la sintomatología comienza generalmente en la pubertad y es mucho más habitual en la mujer. Se caracteriza por obstrucción, fetidez en las secreciones, que son muy espesas y acaban formando costras sobre la mucosa y por las frecuentes epistaxis. Esos pacientes se quejan con frecuencia de molestias faringias acusadas y provocadas por la sequedad. Siguiente. En la exploración se puede realizar una rinoscopia y podemos hallar una fosa nasal amplia, muy seca, con cornetes atróficos por los que se extienden costras verdosas. Cuando se extraen dejan de ver un lecho sanguinolento. En el examen serológico se tiene que hacer un diagnóstico diferencial realizado básicamente con sífilis nasal. También en el caso de los pacientes cocainómanos se puede encontrar una necrosis isquémica del epitelio y su corión. Siguiente. El tratamiento es sintomático y generalmente es la limpieza de las costras con soluciones bicarbonatadas, curas balneáricas con solución carbonatada y o sulfurosas y tratamientos quirúrgicos que consisten en estrechar el diámetro de las fosas nasales. Sí, es un poquito complicado y el paciente sufre porque pues hay una halitosis permanente, ¿me entiendes? Un mal olor, te le acercas a una persona. En Michoacán hay un área muy frecuente de gente que padece de rinoscleroma, que es una bacteria que está producida, pero produce una rinitis atrófica con el tiempo. Se va y el paciente pues le vas a ver lo que menciona, las costras amarilla verdosas siempre y malolientes. Y pues tratamiento es puras soluciones, le tienes que hacer 3, 4 lavados diarios, ¿no? Para que se permanezca la nariz. Obviamente como se ha atrofiado toda la mucosa, no existen las glándulas, no existen los cilios, no existe la cantidad de los 3 tipos de células que tenemos que forman, ¿no? La mucosa de la nariz. Entonces, obviamente está totalmente, es un epitelio plano, sí, como una piel nada más, pero no protege, no tiene función, no actúa el simpático ni el parasimpático, nada, ninguno de las terminaciones nerviosas. Y el paciente siente que no respira, siente obstrucción a pesar de que tiene las fosas bastante grandes. Al explorarlo, pues ves todo vacío. Síndrome de la casa vacía, porque estás totalmente muy amplias y sin embargo el paciente siente que no respira, que no huele.
y todo porque se le ha atrofiado, ¿no? Se ha desaparecido todo a causa de, pues, principalmente de tipo bacterias o el uso también que ha ocasionado, sobre todo la cocaína, ¿no? Pero pues ahora, como vienen revueltas con tantas cosas, pues le afecta la mucosa a los pacientes. Adelante, por favor. Ah, Última. una pregunta, doctor. Cuando a estos pacientes, estaba leyendo que se les hace, pues limpieza y usted dijo que se les hace lavados 3 veces al día. ¿La cosa se les va cayendo poco a poco o así como que se las arrancan? Las costras normalmente se desprenden solas, ¿me entiendes? La misma movimiento o lo que haces, el esfuerzo, se te desprenden, pero pues hay que lubricarlas, ¿no? Con solución, normalmente usamos solución salinas o le agregas, se han inventado diferentes, ¿no? Tú le dices que con agua hervida y bicarbonato, con manzanilla y bicarbonato, el chiste es que el paciente sienta que no hay bacterias, a veces por periodo les tienes que dar antibióticos, siempre, casi siempre estás con periodos de antibióticos, por la misma sinusitis, ¿me entiendes? Afecta, pues, obviamente no solamente la nariz, sino los senos paranasales. Y lo incómodo de ellos es que sienten que no respiran, y lo otro incómodo es el que está a un lado de ellos, pues, que te da el mal olor, ¿me entiendes? Sientes el mal olor. Muchos actualmente, pues muchos se la han causado por el exceso, por el uso de drogas y que han dañado y se va atrofiando la mucosa, vas perdiendo las células, se te van haciendo cicatrices, se te van engrosando y vas perdiendo todas las glándulas. No. Como cuando mencionaron la fisiología de la nariz, bueno, que no mencionaron, pues hay que recordar que tenemos como 170 centímetros cuadrados de mucosa nasal, que tiene muchas funciones, que es un epitelio respiratorio, que están las células que lubrican, que humedecen, tienen función de calentar, todo lo que ya se había mencionado. Entonces, todo influye mucho en la fisiología de la nariz, todos los síntomas. Y por lo básico, como ustedes lo mencionaron ahorita, viene siendo siempre va a ser la alma madre, la historia clínica, para cualquier otra cosa. Pues muy bien, al equipo los felicito. Buenos resúmenes, han dado muy buenas clases. Me da gusto. Y qué bueno que se han estado la mayoría siempre. Gracias. Pues ahí estamos. Raquel, ¿todo bien? Sí, bueno, ¿Cómo les fue? tenía una duda. A ver, dime. Por ejemplo, las desviaciones de tabique siempre van a ser necesarias, o sea, volverse a pues, acomodar siempre, o ya es como que, o cuando es verdaderamente así de que grave. Una de las cirugías nasales más frecuentes pues, es las desviaciones del tabique. Normalmente el tabique, cuando eres niño, por caídas o por golpes, se luxa y crece fuera. Normalmente ¿no? En los niños, a veces hasta en el canal del parto se pueden chocar, pero pues ahí mismo lo enderezas, ¿me entiendes? Le mueves la nariz y lo acomodas cuando es muy notorio. Lo otro que nos causan son las perforaciones septales, ¿no? Los que usan drogas, los hematomas, los traumatismos nasales maltratados. Las desviaciones septales siempre nos van a dar síntomas de obstrucción nasal, que sientes que se te tapa un lado, se te tapa el otro, o que traes cuadros de rinitis frecuente, porque el pico ese que tienes, nosotros llamamos espolones, hay crestas, hay desviaciones, haz de cuenta que una pared está chueca o está redondeada por dentro. Estamos hablando nada más de lo que es el tabique nasal, lo que es la lámina cuadrangular, lo que viene siendo el vómer, lo que viene siendo el cartílago septal, es donde se presentan deformidades, ¿no? Y dependiendo del área van a ser los síntomas.
Los espolones normalmente a veces nos dan migrañas o cefaleas. El problema está en la nariz. Cuando tienes un pico óseo, ya sea Bomer, que se entierra en el cornete, en la cola del cornete, sobre todo en el cornete medio, nos van a dar sintomatología de muchas de las cefaleas. No es porque tengas el proceso inflamatorio, sino es por el estímulo que te produce el simpático y el parasimpático. Hay que recordar que la nariz pues también está inervada por el trigémino, pero es parte. Pero el que hace el funcionamiento fisiológico de la nariz está dado por el simpático y el parasimpático. Normalmente respiramos por un lado, ¿no? Siempre es alterno, el ciclo nasal es alterno. 3-4 horas y luego se modifica y pasa al otro. ¿Qué pasa? Que se congestiona más un lado que otro y es el que está trabajando, es el que está limpiando, humedeciendo, calentando el aire y haciendo la función de los olivectores, ¿no? De llevar los olores y los sabores hacia la nariz, como ya habíamos mencionado. Siempre que tú tienes un tabique chueco por dentro, tú lo exploras, ya sea que está luxado, que está fracturado, que tiene picos, que tiene bolas, porque así se manifiesta. Vas a tener sintomatología obstructiva y problemas de rinitis, ¿no? Que si te estás respirando por ese lado o te acuestas al lado derecho, se te tapa el lado izquierdo, te acuestas al lado izquierdo y se te tapa. Una obstrucción alternativa, eso significa muchas veces. Y la corrección y corregir el tabique, acomodarlo y cortar los excesos, alinearlo, le soluciona al paciente. Si no tiene rinitis alérgica, va a curarse 100% su sintomatología. Ahora, cuando está, aparte de eso, tienes las fracturas o los golpes en la nariz que te hacen que te crezca chueca la pirámide y chueco el tercio inferior de la nariz, o sea, lo que viene siendo el lóbulo o la pirámide que está lateralizada hacia un lado, o tiene la forma de S o tiene la forma de C. Si ustedes observan la nariz, hay como unos casos que presentaron. Normalmente los mexicanos pues decimos que tenemos la nariz mesorrina. Leptorrina son los anglosajones, que tienen una nariz alta, a veces bien alineada, y si tienen un septo, una tensión, que les pueden estrechar las válvulas. A ver si cuando veramos que le estrechan las válvulas y a veces sientes que no respiras bien. Las válvulas son los bueyes que tenemos. Tú lo sientes cuando introduces aire hacia adentro. Haces una inspiración forzada y puedes sentir cómo se mueven tus alas de la nariz. ¿Entiendes? Hay personas que tienen defecto y se les colapsa cuando tratan de meter aire. Se les tapa. Todo eso se corrige. Y obviamente, pues acabas tanto corrigiendo una corrección total de nariz, tanto funcional como estética, que es lo que muchos pacientes, normalmente si ves que la nariz está torcida por fuera y nomás le corriges por dentro, no vas a solucionar el problema. Tienes que hacer una corrección total de nariz, que así le llamamos, o una rinoseptoplastía. ¿Entiendes? Y la rinoseptoplastía, pues le agregas ahí todo el factor estético que quiere el paciente. A veces las narices muy alargadas o muy acortadas, las narices, los lóbulos muy anchos, gordos. Normalmente, como decía, los anglosajones o los europeos, pues tienen narices leptorrinas, muy casi perfectas, digo, estéticamente. Los negros, pues es una nariz platirrina, ¿me entiendes? Con las fosas nasales redondas, muy anchas, poca ala, y los mestizos, como somos nosotros, pues tenemos una nariz que llamamos mesorrina. Unos la tienen muy bien, otros están combinadas, tanto ni es nariz negroide, ni es nariz, podríamos decir, europea, ¿no? Por poner un ejemplo.
más bien los asiáticos tienen el puente, casi no tienen puente de la nariz, lo tienen muy plano. Tratan de arreglar, totalmente chato, ¿no? La forma de ojos. Y todo se dice que se debe pues, a las condiciones en que tus ancestros de hace millones de años vivieron y las condiciones, y eso se fue adaptando. Antes, los Neandertal de hace 60,000 años tenían los dientes bastante grandes, eran los dientes de 3, 4 centímetros o más de tamaño. Digo, lo que veías, pero era por lo que comían y por lo cómo masticaban. Todo con los miles de años se va modificando, nos vamos adaptando. ¿Alguna otra pregunta? No sé si contesté lo que me decías. No, sí me contestó la pregunta. Muchas gracias. De hecho, ya me contestó otra pregunta también con lo que dijo. Bueno, pues qué bueno que aclaramos. ¿Alguna otra duda o punto? Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Sí. Ok, Sí. Raquel. Igual con seguir Con dos. adelantando clases. Mándame. Ajá, sí, serían igual con 2 temas. Con 2 temas, sí, por favor. Pues me da gusto de que la hayan pasado bien, que hayan descansado aunque sea un día, porque me imagino que están llenos de clases y de temas, Sí. pero no hay De otra. hecho, sí. Pues No sí, hay otra. La medicina es de mucho macheteo, mucha lectura y aprender y ver. Desgraciadamente, pues con esto de la pandemia no ha sido presencial, pero pues es muy importante ver la exploración, ver cómo se explora la nariz, ver cómo se ven las distintas patologías y irlas aprendiendo. La refuerzan más, aunque actualmente con los videitos y todo se ayuda a uno mucho. Se le amplía el panorama, ¿me entiendes? No es igual a leerlo que a estarlo viendo en un video, pero pues lo más importante es hacerlo presencial. Pues me da mucho gusto, lo hicieron bien, nos vemos el próximo jueves, ¿correcto? Hasta el jueves, doctor. Nos vemos. Gracias, ¿Cierto? doctora. Gracias. Gracias, Doctor, doctor. gracias. Bonito día. Que la pasen muy bien.